Hay noches que parecen eternas. No me refiero a la duración del reloj, sino a la duración del alma. Son esas temporadas oscuras donde el dolor físico, emocional o espiritual es tan intenso que te convence de que el sol nunca volverá a salir. Te acuestas llorando y te despiertas con el mismo peso en el pecho. Y en esa oscuridad, la mentira más peligrosa del enemigo empieza a echar raíces. Esto es permanente. Así será tu vida para siempre. Dios te ha abandonado en este pozo. Pero entonces, de repente, sucede lo imposible. La fiebre baja, la crisis se rompe, la llamada llega y te das cuenta de que has sobrevivido. Te das cuenta de que Dios no te estaba matando, te estaba sanando. Y la gratitud que surge de ese alivio es tan violenta, tan explosiva, que tu cuerpo no sabe qué hacer con ella. Excepto bailar o no voy en 777 veces en Jerusalén. Celebramos nuestro episodio número 100 con un salmo de celebración total. Llegamos al Salmo 30. Este es el himno de los sobrevivientes. Es la canción de aquellos que han mirado a la muerte a los ojos y han sido sacados del abismo por la mano de Dios. Si estás en medio de la noche oscura o si acabas de ver el amanecer, este salmo te enseñará que el lloro tiene fecha de caducidad, pero la alegría es eterna. El título del salmo nos da un contexto histórico fascinante. Salmo, un cántico para la dedicación de la casa. La casa se refiere al templo o al palacio de David, o al sitio del futuro templo en la era de Herón. La tradición sugiere que David escribió esto después de recuperarse de una enfermedad casi mortal, o quizás después de que la plaga del censo en 1 Crónicas 21 se detuvo. Sea cual sea el evento, David ha estado al borde de la muerte. Ha olido el sepulcro. Y ahora está de pie, inaugurando un lugar de adoración a David. Comienza con una imagen gráfica de rescate en el versículo 1t. Glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. A la palabra exaltado aquí no es abstracta. El verbo hebreo es dalá. Se usaba para describir la acción de bajar un balde a un pozo profundo y oscuro para sacar agua. David dice, yo estaba en el fondo del pozo, estaba en la oscuridad, ahogándome sin poder salir por mis propios medios. Y tú bajaste tu mano, me agarraste como a un balde y me sacaste hacia arriba, hacia la luz. No dice, yo salí, dice, tú me sacaste. La recuperación no fue obra de la resiliencia humana, fue una operación de rescate divino, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. En el contexto de la enfermedad grave, los enemigos a menudo son aquellos que esperan tu muerte para tomar tu lugar, o simplemente la muerte misma que se burla de tu fragilidad. En el versículo 2, David identifica el mecanismo del rescate en Jehová Dios mío. A ti clamé y me sanaste. Is simple. Hubo un clamor shava, un grito de auxilio, no una oración poética y hubo una sanidad raf En el versículo 3, David describe la profundidad de su crisis en Jehová. Hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vidau para que no descendiese a la sepultura. El Seol es el lugar de los muertos. David sentía que ya tenía un pie en la tumba. Clínicamente y espiritualmente él estaba desasiado. Dios no solo curó un resfriado, revirtió una sentencia de muerte. Y esto lleva a David a llamar a la congregación en el versículo 4, cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. El sobreviviente no puede callar. Necesita que otros se unan a su canción. Y entonces, en el versículo 5, David nos regala una de las declaraciones teológicas más consoladoras y poéticas de toda la Biblia. Es la teología del tiempo de Dios, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Detengámonos aquí. David no niega la realidad de la ira de Dios, su disciplina, su desagrado por el pecado. La ira es real, pero es temporal. Es un momento rega, un parpadeo. En contraste, su favor ratzen, su deleite, su gracia es vitalicio. A veces sentimos que la ira de Dios es eterna y su favor es breve. David corrige nuestra percepción distorsionada
por el dolor. La disciplina de Dios es una inyección rápida, su amor es el oxígeno constante, y luego, la metáfora que ha sostenido a millones de creyentes a través de los siglos en por la noche, durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. La palabra durará significa literalmente alojarse o hospedarse. El llanto es un huésped, es un inquilino. Puede que llegue a tu casa al atardecer con sus maletas de dolor y se instale en tu habitación de huéspedes. Y la noche se hace larga. El llanto es un compañero de cuarto incómodo y ruidoso. Pero David promete: el llanto es un huésped temporal, no tiene contrato de arrendamiento permanente. No vive allí, solo pasa la noche. A la mañana vendrá la alegría. En hebreo la palabra alegría aquí es riná, que significa grito, de júbilo o canto estridente. Cuando sale el sol, el llanto hace sus maletas y se va, y entra la alegría cantando. Si estás en la noche ahora, no te desesperes. El huésped se va a ir. El amanecer es inevitable. Pero ¿por qué vino la noche en primer lugar? En los versículos 6 y 7, David hace una confesión honesta y brutal sobre la causa de su crisis. Nos da el diagnóstico de su caída. En mi prosperidad dije yo, no seré movido jamás. Aquí está el pecado en la autosuficiencia. La palabra prosperidad, shalva, significa tranquilidad, seguridad despreocupada, comodidad. David estaba en la cima. Todo iba bien. Tenía salud, dinero y poder. Y empezó a creerse su propia leyenda. Empezó a pensar que su estabilidad era producto de su propia fuerza. Soy intocable. Tengo el control. Nada va a cambiar. Es el peligro mortal de la comodidad. Cuando no tenemos problemas, tendemos a olvidarnos de Dios y a confiar en nuestra montaña. En versículo 7, Jehová. Por tu favor decías tú que mi monte estaba fuerte. David reconoce: pensé que era mi monte, pero eras tú quien lo sostenía. Y entonces Dios, en su misericordia severa, hizo lo único que podía hacer para salvar a David de su orgullo. Escondiste tu rostro. Fui turbado en Dios, retiró su mano protectora por un instante. Escondió su rostro. Y de repente el mundo de David se desmoronó. Fui turbado, la enfermedad llegó, los enemigos atacaron, la montaña tembló. La noche del lloro fue necesaria para romper la arrogancia del día de la prosperidad. Dios tuvo que desestabilizar a David para que David volviera a buscar la estabilidad en Dios. En los versículos 8 a 10 vemos la oración que David hizo desde el fondo del pozo. Es una oración de argumentación lógica con Dios. A ti, oh Jehová, clamé. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? David no apela a sus méritos. Sálvame porque soy buen rey. Apela a la utilidad de su vida para la gloria de Dios. Él dice: Señor, si me muero, pierdes un adorador. El polvo no canta. El Seol no predica. Pero si me sanas, si me das vida, usaré cada aliento para anunciar tu verdad. Sálvame no por mí, sino por ti. Esta es una oración poderosa. ¿Para qué quieres ser sanado? ¿Para qué quieres salir de tu crisis? Si es para volver a tu prosperidad egoísta, Dios puede no tener prisa. Pero si es para anunciar su verdad, Dios escucha, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Y llegamos al desenlace glorioso. Dios escuchó y la transformación es total. Versículo 11. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Fíjate en los verbos de intercambio divino. Dios no solo quitó el lamento, lo cambió por baile machol, danza circular, pasó del funeral a la fiesta. Dios no solo quitó el cilicio, la ropa áspera y negra del duelo, lo ciñó, lo vistió y equipó de alegría. Es una transformación de vestuario espiritual. Dios le quita la ropa de la muerte y le pone la ropa de la vida. La alegría no es algo que David fabricó, es algo con lo que Dios lo ciñó. Es un regalo. ¿Y cuál es el propósito de este milagro? Para que David se sienta bien. No, el versículo 12 nos da el fin último de toda restauración.
Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Dios te saca del pozo para que no te calles. Dios te quita el cilicio para que te conviertas en un instrumento de alabanza eterna. La razón por la que sigues vivo, la razón por la que saliste de esa depresión, de ese accidente Jesus Crisis, es para que tu vida sea un megáfono de su gracia. Gloria mía es como David llama a su alma o a su ser interior. Todo lo que él es ahora está enfocado en cantar a un amado oyente. Este Salmo 100 de nuestra serie y Salmo 30 de la Biblia es tu mapa para la restauración. Quizás hoy estás en el versículo 5, en la noche del lloro, el huésped indeseado está en tu sala. Quiero recordarte que es solo un huésped, no es el dueño de la casa. Jesús también vivió este salmo, él vivió la prosperidad del cielo, pero descendió, él clamó en la cruz. ¿Qué provecho hay en mi sangre? Él descendió al Seol, a la sepultura, pero el Padre lo exaltó Dala, lo sacó del pozo de la muerte en la resurrección. Y el domingo de resurrección fue la mañana donde la alegría vino para siempre. Jesús cambió el lamento de la humanidad en el baile de la redención. Si estás en la noche, aférrate a la promesa del amanecer. Si estás en la prosperidad, ten cuidado de no decir, no seré movido. Mantente humilde y dependiente. Y si Dios te ha sanado, si te ha sacado del pozo, entonces haz lo que hizo David. Quítate el cilicio, ponte los zapatos de baile y no te calles. Cuéntale al mundo que Él es el Dios que restaura hoy. Dedicamos nuestra casa en vuestro cuerpo, nuestra vida a Él aunque cada latido sea un eco de gratitud. Gracias por caminar con nosotros durante estos 100 episodios en 777 veces en Jerusalén. Ha sido un viaje de gracia sobre gracia. Que el Dios que cambia el lamento en baile te saque a bailar hoy. Hasta la próxima.